Buenas, vamos a empezar a ver lo que son los símbolos en corriente directa. Todos conocemos qué es una batería. Una batería es la encargada de entregar energía al circuito. Todos conocemos también qué es un plafón. El plafón es donde se coloca el bombillo, ¿verdad? Ok, entonces acá lo que tenemos es un circuito, el más sencillo, de electricidad y este lo vemos de una forma gráfica, pero esta gráfica, este circuito se llama circuito pictórico, no es tan eh, eficiente a la hora de estudiar electricidad. Para eso se crearon los símbolos eléctricos, tanto en corriente directa como en corriente alterna. Estamos con los de corriente directa y cómo se representa entonces una batería y un bombillo. Entonces aquí podemos ver los símbolos: medio círculo, no hay conexión eléctrica. Si dibujamos un puntito significa que hay conexión eléctrica, pero no necesariamente, ¿verdad? Aquí no hay un puntito dibujado, pero debemos de entender que sí hay conexión eléctrica. Y un cable va a estar representado por una línea. Entonces la pregunta es: ¿cuántos cables hay en este circuito? ¿O cuántos cables se utilizaron en este circuito para conectar estas dos bombillas, este interruptor y esta batería? Pueden pausar el video y inician el conteo a ver cuántos encuentran ustedes. Bueno, la cantidad de cables sería: entre batería e interruptor hay un cable, entre interruptor y bombilla 1 un cable, y bombilla 2 otro cable, y hay otro cable entre el negativo y la parte negativa o la parte de conexión donde se va a poner el bombillo 1 y el bombillo 2. Esto nos da una cantidad de cables de 1, 2, 3, 4, 5 cables, y aquí hay un empalme que serían 6 cables. Ahí se los dejo para que lo revisen. Entonces este es el primer símbolo que estamos estudiando: los cables en un circuito. Luego vienen las fuentes de energía, que son las encargadas de entregar el voltaje al circuito. Entre ellas tenemos tres que vamos a estudiar: batería, riel de voltaje y voltaje variable. ¿Cómo se conectan estas fuentes de energía? Bueno, la batería tiene su positivo y su negativo. Entonces todo dispositivo que se coloque con una batería va a tener un positivo y un negativo. El riel de voltaje y la fuente variable va a tener que usar un dispositivo más o un símbolo más que se llama tierra para cerrar el circuito. La fuente variable, pues como su nombre lo dice, va a variar, ¿verdad? Podemos variarla, podemos regularla. Con este dispositivo se puede regular de 0 hasta 15. Mientras que, bueno, una batería tiene su voltaje fijo, ¿verdad? De trabajo. Al menos que uno lo quiera variar, pero en medio de una simulación pues no se puede variar, el voltaje va a estar fijo, ¿verdad? Otros símbolos que estudiamos son los switch, que van a ser los que controlan el paso de voltaje para el encendido y el apagado de los dispositivos. Tenemos el switch SPT
interruptor de solo un polo, un tiro. Las letras que están acá son las abreviaturas de solo, polo, tiro. De solo un polo, un tiro. ¿Qué significa esto? Ok, que tiene una entrada de energía y una salida de energía. Y un tiro, eso significa un polo, una entrada de energía con una salida. Y un tiro significa que es un solo accionamiento, o sea, un encendido y un apagado. El pulsador abierto y el pulsador cerrado. Vamos a estudiarlos más adelante. El interruptor solo polo un tiro lo podemos encontrar en interruptores como los que tienen los electrodomésticos, llámense coffee maker, este, tal vez un calentador de agua, ¿verdad? Eh, Básicamente es un solo accionamiento, generalmente tienen un 1 y un 0, ¿verdad? Dibujados, que es el que indica si están encendidos o están apagados. Ahora estudiamos el pulsador abierto y cerrado. Bueno, accionados momentáneamente, ellos van a entregar o quitar energía al circuito. Su forma física, bueno, pues básicamente estos dos tipos de son los más comunes. Este se encuentra en los botones de los televisores y sinceramente no tengo idea dónde se puede usar, pero lo he usado en protoboard. Después de ahí no recuerdo algún dispositivo que utilice este tipo de pulsador. Ambos pueden ser cerrados o abiertos. Físicamente no cambia, internamente es lo que cambia el tipo de conexión. El símbolo, el pulsador abierto, está por la parte de arriba del accionamiento, o los contactos están por la parte de arriba, y el pulsador cerrado, los contactos están por abajo y haciendo contacto directamente con la entrada del polo. Aquí vemos el funcionamiento. Básicamente el cerrado permite el paso siempre de la energía y el abierto no. Hay que accionarlos para que cambien sus contactos momentáneamente. Físicamente los podemos ver de esta forma, con un 1 y un 0, un 1 representando el color verde que es encendido, un 0 representando el color rojo que es apagado. Otro interruptor es el de dos polos, un tiro. Tiene iniciales igual que el de SPT. Este es DPST. Dos polos, solo, tiro. O sea, tiene dos entradas de energía, un solo tiro, un solo accionamiento, ¿verdad? Como vemos acá, esta palanca la accionamos y la energía que estaba acá en estas dos entradas que representan estas dos líneas están pasando a las otras dos líneas porque está cerrado. Eh, en el símbolo está abierto, o sea, quiere decir que no hay energía en ese momento en estos dos puntos. Se puede usar con dos fuentes de voltaje diferentes, ¿verdad? O iguales, como en el caso de nuestras casas que usa este tipo de dispositivo, algunos dispositivo muy viejo que se utiliza todavía y que ingresan dos líneas, una en cada punto de 120 voltios. Aquí está representado en corriente directa, ¿verdad? Por un riel y una batería, y tienen cargas distintas. Seguimos con otros símbolos llamados luminarias. Vamos a entender o estudiar tres luminarias. Entre ellas tenemos el LED, que significa, esta es una palabra en inglés, significa diodo emisor de luz. Básicamente ese es el símbolo. Tiene polaridad, o sea, una parte positiva y una parte negativa.
la lámpara de señal, que es utilizada para señalizar si hay una falla en alguna máquina o si la máquina está encendida. También tenemos la lámpara de filamento, que es la lamparita que usa o la que se tiene en los bombillos de los automóviles. Este, Esto es lo más viejito que hay, ¿verdad? La lámpara de filamento, que ya ha venido siendo sustituida por los LED. Ok, ahora estudiemos más a fondo cada uno. El LED, como les decía, tenía polaridad. Esta parte de acá va a ser la positiva y donde tenemos esta línea horizontal va a ser la parte negativa. Físicamente el LED viene eh, internamente una parte más gruesa y una parte más delgada. Esa es la diferencia, o como podemos tener un diferenciador de cuando tenemos que ponerlo positivo y negativo. Y esta polaridad nos exige poner la batería correctamente, o colocarlo en la fuente correctamente, porque si lo colocamos el negativo del LED con el positivo de la batería no va a encender, ¿verdad? Y estos LED son los que ya vienen en la nueva tecnología de las luminarias, ¿verdad? Las que vienen sustituyendo a las lámparas de filamento. Y acá tenemos eh, una fuente de poder que cambia el 120 voltios de corriente alterna a 12, 20 voltios de corriente directa, lo que estén usando acá en serie los bombillos LED. Esta fuente de poder la vimos en el primer video. Muy rápidamente la vimos, pero es para eso mismo, porque es de estudiar bastante. Ok, entonces acá tenemos el LED, pero el LED trabaja con 2 voltios y los LED generalmente, o las fuentes o donde se utilizan, como les dije, van a ser de 12 voltios o 20 voltios. Entonces, si están en paralelo, van a ocupar una resistencia para que regule ese voltaje. eh, si la fuente es de 5 y lo conecto directamente y él trabaja con 2 voltios, pues lo voy a quemar. Entonces la resistencia me regula me regula 3 voltios para que él trabaje con 2 y sumados den 5. ¿Qué pasa si la resistencia es más grande? Bueno, me va a regular más. En este caso sería al revés. La resistencia me regula 4 voltios, me deja 1 voltio en el LED, sumados dan 5, pero el LED no va a encender bien. Pero porque con esta de 350 el LED rojo sí enciende bien. Bueno, porque tenemos una fuente mucho más alta de 9 voltios comparada a la de 5. Bueno, la lámpara de filamento, como les decía, es la que tiene una tecnología antigua que viene siendo sustituida por los LEDs, y básicamente consiste en una entrada de voltaje por el cable verde, un alambre enrollado del, desde 2 puntos de los 120 voltios, ¿verdad? Que serían el verde y el azul. Y esto emite calor, lo que provoca una deficiencia en este tipo de bombillos. Y por el calor es que se emite la iluminación a base de ese calor. Ok, otros símbolos eh, que se consideran cargas. Bueno, una carga primero es algo que va a consumir energía. Bueno, ya vimos 3 puntos.
de símbolos. Los que entregan energía: batería, riel de voltaje, voltaje variable. Los que controlan esa energía: el interruptor de un polo un tiro, el de dos polos un tiro, el pulsador y el, bueno, pulsadores abierto y cerrado. Y las cargas es lo que sigue después de esos dos elementos, ¿verdad? Las cargas van a consumir esa energía y controlada por los interruptores. Por ejemplo, tenemos el motor. El motor lo podemos encontrar en ventiladores. Podemos encontrar motores eléctricos en parabrisas de los carros, en ventanas eléctricas de los carros, en licuadoras. ¿Ok? Eso va a consumir energía. La va a convertir en movimiento. Por ejemplo, en las escobillas de un carro va a tomar el voltaje de la batería, el switch que se va a controlar cuando está lloviendo, que uno lo activa, y el motor va a generar de esa batería, de esa energía de la batería, van a generar movimiento para las escobillas, pues limpien el parabrisas, ¿verdad? El mismo procedimiento para una licuadora va a generar movimiento. El resistor, que ya lo vimos, que es una carga y se utiliza junto con los LEDs para que no se quemen. Y el buzzer es un zumbador, como los que tienen los microondas cuando terminan la función, ¿verdad? El pitito que hacen los microondas. Entonces, la función de la resistencia, para estudiarlo un poquito, es la que va a regular el voltaje, ¿verdad? Ya lo habíamos mencionado anteriormente. Por ejemplo, un adaptador de USB tiene 5 voltios. Anteriormente dije que era de 2 voltios el LED, pero en realidad aquí de 3 voltios, 3.6. Yo he hecho experimentos y han llegado hasta 5 voltios sin quemarse, ¿verdad? Entonces el voltaje va a variar dependiendo de la calidad del LED del fabricante y obviamente la vida del LED. Entre más lo utilicemos al límite, pues va a durar menos tiempo, ¿verdad? La vida de él. Y acá tenemos el resistor regulando el voltaje para que el LED no trabaje a 5 voltios. El resistor, pues vamos a estudiar para ir adentrándonos un poco más en la parte eléctrica. El resistor tiene bandas de colores, 4 o 5 bandas. Este ejemplo tiene 4. La primera banda se llama cifra, la segunda se llama cifra, la tercera se llama multiplicador y la cuarta se llama tolerancia. ¿Okay? Como les decía acá, por ejemplo, aquí hay un 10. Yo multiplico por 10, pero cuando se multiplica por 10 el 1 no lo pone, ¿verdad? Entonces solamente agrega el 0. Resistencia. Entonces eso es la... Y ahora pasemos con otro símbolo como el voltímetro. El voltímetro viene con su símbolo indicando una V y una U de micro. ¿Okay? Microvoltios es una unidad de medida como las que acabamos de ver de mega y kilo, solo que el micro es hacia abajo, ¿verdad? El kilo era 1000 veces más y el mega 1.000.000 de veces más. El micro es 1.000.000 de veces menos, o sea que la unidad. Este es un voltímetro analógico que tiene escala de 5, 10 y 15. Mide los voltios, puedo medir los voltios de una batería, puedo medir los voltios de un LED en cuanto está trabajando el LED, ¿verdad? Si está trabajando a 5, a 10 voltios, a 3. El cable rojo y el cable negro es negativo. Entonces vean que acá el cable rojo, el del voltímetro, yo lo puse en la parte negativa, donde está la tierra, por eso es que la medida es negativa, pero al final siempre va a dar la suma de mi fuente.
Y este circuito, como vemos, son 3 LEDs en serie, cada uno con 1.92, y la resistencia ya regula menos voltaje y es más pequeña. Aquí regula más voltaje y es más grande. El otro dispositivo para medir electricidad son los amperios, ¿verdad? Es igual que el otro, nada más que con una A. Los amperios, y se coloca dentro del circuito. Aquí sí tengo que cortar el circuito, el cable, y colocar la punta negra en esta parte, perdón, negativa, y la positiva en la parte de arriba. Acá me pasa lo mismo, ¿verdad? Menos 50 y aquí 50, porque el puntito del positivo en este puse abajo. Entonces, también ese amperímetro lo podemos encontrar en gancho para no tener que cortar todo y dejarlo sea más fácil. Hasta acá dejamos lo que son los símbolos en corriente directa. En el próximo estudiaremos los símbolos en corriente alterna, que es la corriente que se utilizan en las viviendas, y los símbolos